los que van a ver después. Listo, bienvenidos una vez más. Vamos a empezar este taller para padres de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las reglas. ¿No? Las semanas anteriores hemos estado hablando de diferentes temas. La semana anterior hablamos de los límites, hablamos de los estilos de paternidad y hoy vamos a hablar acerca de las reglas. Entonces, vamos a pedir participación ciudadana de cada uno de ustedes. O por lo menos de los que quieran, para que no se presionen. Cuando escuchamos reglas, nosotros de alguna manera tenemos por entendido que crecimos también dentro de algunas reglas dentro de nuestra casa, ¿no? Y la pregunta que quiero hacerles ahorita es, ¿qué reglas tenían ustedes? No ahorita en su hogar, en su casa, sino qué reglas tenían ustedes en la casa de sus padres, por ejemplo, ¿no? O en el lugar donde crecieron. ¿Qué reglas se acuerdan que habían ahí? No habían reglas, digo. Sí, habían reglas. A ver, cuéntenos, mi hermana Fanicita, las que se acuerde. Claro, mi papi era muy estricto, verá. ¿Ya? Él, por ejemplo, desde chiquitos, ¿no? Nos daba las tareas para hacer desde que nos levantábamos. Primero, no nos hacían orar, pero nos hacían ya a barrer y todo eso. Y como disciplina, nos mandaban 1 hora a jugar y teníamos que regresar a la hora que era, o si no, nada nos daba con el cabestro. Ujú. Así eran los de antes, bravitos, pero bueno, Un poco enojados. sí, sí nos castigaban, pues. Y las reglas antes de comer, a lavarse las manos, ahí sí nos orábamos y, y así, y calladitos en la mesa, nadie alborotaba, nadie conversaba. Agachaditos y nos enseñaba a comer bien, pues, o sea, que no dejemos la, el arroz así floreado, tiene que coger de los laditos, así. Había eso. Y hasta ahora ya no se nos quita eso, pues, enseñamos a nuestros hijos. Igual cuando golpeaban el portón, pues, que no salgamos nosotros. Que si salíamos, decía, es conversa de mayores, un peliscón de mi mami nos mandaba adentro. Y así, había muchas reglas y gracias a Dios, pues nos formamos bien, con disciplina. Mm, mm. Ya. Eso le cuento, padre. Mi hermana Milady, bienvenida. Hoy apenas empezamos, así que no se preocupe. Hoy vamos a hablar acerca de las reglas y lo que les estamos preguntando era qué reglas ustedes se acuerdan que tenían, no hoy en sus casas, sino donde crecieron, sea la casa de sus papis o los que crecieron con sus abuelitos o tías. Entonces, le preguntamos, mi hermana Milady, ¿qué reglas se acuerda usted que tenían no hace mucho tiempo debe ser? Las reglas en casa era el horario que mi mamá nos ponía, ¿no? Por ejemplo, en la noche teníamos que entrarnos a las 7 de la noche, que no nos podíamos pasar, igual cuando a la hora del estudio, cuando llegamos del colegio, teníamos que llegar en punto a la hora que tenía que ser. Si nos pasábamos, chacha, y ahí sí, con mi mamá sí era fuerte. Y las reglas, o sea, que teníamos que hacer que todo lo que tenía, por ejemplo, cocinar el desayuno eran los sábados. Nosotros, todos los hermanos teníamos que los días sábados hacer el desayuno. Entonces, así, esas es más o menos las reglas que ponía mi mamá. Mi mamá más que todo. Ya. Vamos por ahí. Diana, ¿qué te acuerdas? Ver, yo me acuerdo cuando éramos niños y ahí sí se podía salir al parque solos, ¿no?
Siempre mi mamá nos decía, no tienen que conversar con nadie y nunca tienen que coger un caramelo de nadie. Eso nos decía. También, también tenía las reglas de la hermana Milady. Si salimos, ya cuando éramos jóvenes, 7 de la noche en la casa. Regla, nadie puede dormir fuera de la casa. Eso sí era, esa era la regla más grande. Nadie fuera de la casa, siempre en la casa. De ahí, ¿qué más? De ahí ya no me acuerdo. Parece que hacía lo que se me daba la gana. No, mentira. No, sí teníamos muchas reglas. Mi papi era así como los papás de nuestras hermanas, bien, bien cortantes en todo, así cosa que no nos dejaban hacer muchas cosas. Solo todo en la casa, de ayudar, de ayudarle a mi mamá y ayudarles a ellos. Listo. Por ahí anda Fanny también. No sé si quiere participar. Contamos 3 y si no participa, seguimos. Hola, hola con todos, buenas noches. ¿Cómo estás, Fanny? ¿Qué reglas te acuerdas que tenías en tu casa anterior? No puedo activar, ¿cómo activo eso? Ah, por ahí debe haber A una, ver, hay una como camarita. Ahí. Ya, ahí te miramos. Hola, las reglas que yo me acuerdo es que salía de la casa y llegar temprano, no tan tarde. Claro que no hacía caso, pero es, a Pero ver, la regla ya no estaba. llegar tarde, ¿qué más? De hecho, cuando éramos muy chiquitos, pues no alzarle la voz a la mamá, no responder mal, era sagrado, no se podía hacer eso. ¿Qué más? Como decía otra hermana, no meterse en conversos de mayores, los niños por allá y no podemos opinar para nada. ¿Cuál más? El saludo a las personas mayores, eso sí era sagrado, saludar. ¿Qué más? Es lo que me acuerdo. Sí, sí. Hay un montón de reglas que las vivimos, pero Y como ya, nada más. claro, sí, gracias, Fanny. Entonces, lo importante es que que hubieron reglas, ¿no? O que existían esas reglas, pero ya que las hayamos cumplido, ya es otra cosa, ¿no? Ya que en algún momento sí nos equivocamos o no las cumplimos, pues ya fue de cada uno de nosotros. Pero existen estas reglas. Ahora, sigamos entonces. ¿Qué son las reglas, no? Las reglas se autodenominan como acuerdos de relación. Y estos acuerdos de relación nos ayudan a nosotros a una parte importante de la convivencia familiar, que es la organización. También nos ayuda a que nosotros podamos tener una buena relación entre las diferentes partes de la familia. Como ustedes ven en la imagen, está el papá, está la mamá y están los hijos. Entonces las reglas contribuyen a la organización, ¿no? Y contribuyen también a que haya una manera ordenada en las interacciones que tenemos nosotros con los diferentes actores dentro del hogar. Y nos ayuda también a que esas interacciones sean más estables y que también puedan mantenerse así por un largo tiempo. Entonces, lo más importante que ustedes deben saber es que las reglas nos ayudan a nosotros a organizar el hogar, ¿no? Sin reglas, el hogar es un caos, ¿no? Como la semana anterior veíamos acerca de los límites, parte de los límites o parte de poner límites dentro del hogar, que eran esas fronteras para que las relaciones sean mejores, son estas, las reglas, ¿no? Y cuando no hay reglas, hablábamos la semana anterior de que los límites eran caóticos, ¿no? Porque nadie sabía qué hay que hacer. Y casi siempre, como hablábamos la semana anterior, la que tomaba la posta siempre es la hermana mayor, ¿no? Cuando no hay reglas, cuando no hay límites, la que toma la posta en su mayoría de veces es la hermana mayor. La hermana mayor es la que dice, no hagan esto, o no tienen que hacer esto, o esto tienen que hacerlo así.
¿no? Se convierte, como yo le sabía decir a mi hermana, en la madrastra, ¿no? Porque como la mayoría de nosotros crecimos con padres que estaban trabajando y que estaban haciendo otras cosas para sacarnos adelante, muchos no estuvieron en casa para poner reglas y decir hacer esto o hacer aquello, ¿no? Las reglas básicas nomás, como nos mencionó Fanny, saludar a la gente adulta, no meterse en conversas de mayores, pero dentro de la convivencia como tal, no habían reglas, ¿no? Y por eso habían líos entre los hermanos, porque no se sabía quién mandaba a cuál, ¿no? Quién era en autoridad más que el otro, ¿no? En mi casa al menos eran unas peleísimas ahí con mis hermanas y con mi hermano, porque todos queriendo imponerse ante el otro, ¿no? Y todo esto por la falta de organización. ¿Y cómo se logra una buena organización? A través de estos acuerdos de relación. Estos acuerdos de relación limitan las conductas, ¿no? De cada uno de los individuos que están dentro de la familia, ¿no? Con esto que quiero decir, que ponemos un límite en una mala acción que puede tener alguien contra otro. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros ponemos reglas claras, por ejemplo, nunca le vamos a golpear a mamá, porque hay un límite, ¿no? Que el individuo tiene dentro del hogar, ¿no? Y por eso es que muchos le faltan al respeto a la mamá o al papá, porque nunca hubo un límite, nunca hubo una regla que le enseñe desde pequeño qué es lo que no debe hacer. Entonces, estas reglas nos ayudan a eso, ¿no? A poner esos límites, para que los hijos entiendan que son hijos, para que los padres entiendan que están dentro de un trabajo de paternidad, para que los hermanos entiendan cuál es el hermano o cuál es el rol del hermano menor, del hermano mayor, y así vamos organizando mejor la estructura del hogar, ¿no? Y así el ambiente familiar es más saludable, más estable, y eso es lo que se quiere para la familia, ¿no? Que haya un ambiente más saludable, más estable, que fluya, ¿no? Y que ese hogar sea un refugio para los que habitan ahí, y no sea un campo de batalla porque todos quieren imponer su poderío, ¿no? ¿Cómo nos pasaba a nosotros cuando éramos niños y adolescentes? Cada quien quería poner como quien dice, cada quien quería ser autoridad, ¿no? Porque había esta falencia, no habían reglas, ¿no? Tanto así era que, por ejemplo, a la hora de lavar los platos, siempre había una regla nueva, ¿no? Acabábamos de comer y la regla nueva era, el último que acaba lava los platos, y todos salían corriendo, ¿no? Y por ahí mi hermana mayor, la que comía más lento, a lavar los platos. Después, algún día se le ocurrió a alguien otra regla, y la regla era, cada uno lava su plato, y ya no se podía hacer nada más, cada uno lava su plato. Después, cuando estaba amontonados ahí los platos y nadie había lavado, la regla era, yo soy la mayor y ustedes lavan los platos, ¿no? Y nos tocaba lavar los platos porque éramos los menores. Entonces, había reglas, pero en realidad no eran reglas establecidas, sino a veces eran reglas que aparecían, ¿no? Pero lo importante es que nosotros aprendamos a establecer esas reglas, estos acuerdos de relación, para que así la vida familiar sea un poco más organizada. Ahora, ¿en qué ayudan, aparte de la organización, en qué ayuda el hecho de que hayan reglas en casa, ¿no? ¿En qué beneficia el hecho de que hayan reglas en el hogar, ¿no? Algunos de esos beneficios dentro del hogar son los siguientes y quiero compartirles a ustedes, ¿no? Las reglas ayudan primero a la definición de la relación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que la regla nos ayuda a nosotros a definir cuál es la relación. En este caso, por ejemplo, la relación padre-hijo, madre-hija, madre-hijo. Cuando hay reglas, nos ayuda a nosotros a definir la relación que tenemos con las personas que conviven ahí, ¿no? A veces vivimos en familias extendidas. ¿Qué es una familia extendida? Es donde está mi hogar, ¿no? Esposo, esposa, hijos, y como por A o B nos fue mal en la economía tal vez, ahora estamos viviendo con tía, tíos, abuelos, ¿no? Entonces las reglas nos ayudan a nosotros a definir la relación. Por ejemplo, al hijo le ayuda a entender cuál es la mamá, ¿no? Porque cuando el chico está creciendo, ustedes han de haber escuchado cómo le dice mami a la abuela, mami a la tía, mami hasta la vecina le pueden decir, ¿no? Pero las reglas establecen la relación, definen la relación que tenemos con los demás, ¿no? Y lo mismo pasa con los hermanos, ¿no? Cuando establecemos reglas, también se establece la relación que tenemos de hermano a hermano, ¿no? En mi casa no funcionó mucho esto de la hermana mayor o del hermano mayor, pero hubieron hogares donde sí funciona esto, ¿no?
donde la relación que tienes que tener con tu hermano mayor es esta. Tienes que respetar a tu hermano mayor. Por ejemplo, no le alces la voz, no le debes levantar la mano porque es tu hermano mayor. Cuestiones así. Yo creo que mi esposa creció más en un ambiente así, ¿no? Entonces, lo primero que ayuda a la regla es a definir, ¿no?, la calidad de relación, a definir el tipo de relación también que tenemos con todos los que habitan en el hogar, ¿no? Eso es importante de las reglas. La segunda cosa que nos ayuda a nosotros las reglas es a mantener la estabilidad del hogar, ¿no? Las reglas nos ayudan a nosotros a que cuando llegan momentos de cambios, ¿no? Por ejemplo, nació un nuevo hijo, eso es un momento de cambio dentro del ciclo vital, o un hijo ya pasó de la niñez a la adolescencia, ¿no? Otro cambio más dentro del ambiente familiar, o el niño ya que era el bebecito, ¿no? Ya no es bebecito, sino que ahora ya está corriendo por todos lados porque ahora ya aprendió a caminar, ¿no? Son cambios dentro del ciclo vital. Y lo bueno de las reglas es que nos ayudan a nosotros a mantener la estabilidad en medio de esos cambios, ¿no? Lo mismo pasa en la actualidad, ahora que estamos pasando con esto del COVID, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya reglas establecidas, la estabilidad del hogar no se ve tan afectada como cuando no hay reglas. Por ejemplo, ¿no?, en una casa donde nunca había una regla como de convivencia, se deben estar matando ahorita en sus hogares por esto del COVID, ¿no? Donde no estaban, donde no habían reglas de convivencia con los padres, ¿no? Ni entre hermanos, ni entre padres e hijos, tal vez pasaban los padres fuera, ¿no? O no se veían mucho los hermanos porque cada quien estaba estudiando y ahora todos están juntos en la casa. Entonces surgió este cambio, ¿no? Y esos cambios bruscos afectan a la familia cuando no hay reglas. Pero cuando existen estas reglas, estos acuerdos de relación, ayudamos a la estabilidad del hogar, ¿no? Se mantiene estable, se mantiene organizado. ¿Por qué? Porque como ya existe esta capacidad de establecer reglas, ahora que estamos viviendo un momento de encierro, por ejemplo, ¿no? Las reglas están establecidas y también podemos establecer nuevas reglas que ayuden a la convivencia. Pero cuando no las hay, es terrible, ¿no? La casa se pone patas arriba, ¿no? Y casi siempre uno de los miembros de la familia termina afectado o termina dando demasiado de sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pongamos un ejemplo, si no hay reglas para la mejor convivencia entre todos, tal vez la mamá es la que termina haciendo de todo, ¿no? Y termina amargada, aburrida, resentida, ¿no? Como saben decir, como las de antes, ¿no? Uno le decía, mami, ¿le ayuda en algo? No, decía. Y luego después de un ratito decía, aquí nadie me ayuda. No sé si les pasó, pero a nosotros nos pasaba, ¿no? Aquí nadie me ayuda, decía. Y todos le decíamos, ¿le ayudamos en algo? No, porque casi siempre empiezan a agarrar la responsabilidad de que ellos deben hacer de todo. Y eso es lo que se quiere evitar dentro del hogar, para que el hogar sea más organizado, ¿no? La tercera cosa que ayuda el tener reglas es la armonía, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos reglas establecidas para una buena convivencia, la armonía es parte de los beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque mantenemos mejores relaciones dentro del hogar, ¿no? Los miembros del hogar o de la familia pueden tener relaciones más estables porque hay límites hasta donde puedes llegar tú, ¿no? No ofenderle al otro, el hecho de esto no tienes que hacer porque se va a enojar tu hermana, ¿no? Cuando hay reglas establecidas como no cojas esto porque esto es de tu hermano, esta es la regla, ¿no? Ustedes han de haber visto que cuando el hermanito coge lo que no es de él, al menos cuando la hermana o el hermano ya es adolescente y él es niño, ahí es cuando se pierde toda armonía dentro del hogar, ¿no? Igual ustedes han de haber visto cuando, creo que eso más les pasa a las esposas y con nosotros los esposos que nos gusta lanzar la ropa a tratar de atinarle al tacho de la ropa sucia o cuando no la ponemos donde debería ser, ¿no? Entonces eso rompe la armonía, pero cuando las reglas se cumplen y cuando hay estas reglas establecidas, en cambio, surge la armonía, ¿no? Porque todo está dándose, porque todo está fluyendo. Pero cuando no, en cambio, como les dije, todo está hecho pedazos, ¿no? Y eso es una de las cosas que ayuda a las reglas. Otra cosa que ayuda las reglas dentro del hogar es a la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque las reglas nos ayudan a saber que hay cosas que deben mantenerse dentro del hogar, ¿no? O sea, que es solo de la familia.
Ese dicho que es famoso de los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Cuando nosotros sabemos, ¿no? Cómo va la organización de la casa, sabemos cómo ponemos las reglas, eso nos ayuda a nosotros a mantener los secretos familiares dentro de la familia, ¿no? Cuando no hay ninguna organización, la mayoría de veces nosotros terminamos por ahí de chismosos y contando lo que no debíamos y así empezamos a hacer daño a la estructura familiar, ¿no? Y como la esposa que empieza a hablar mal del esposo con media cuadra y el esposo ni ha sabido que es mal esposo, ¿no? Pero las vecinas ya saben que es un sinvergüenza, un borracho desgraciado y toda la cuestión, ¿no? Y él ni ha sabido, ¿no? Y eso empieza a destruir, así no quieran, las relaciones familiares dentro del hogar. O lo mismo pasa con los hijos cuando van y cuentan, dicen mi mamá es así, mi papá es así, ¿no? Entonces, esa falta de confianza es complicada. Y también ayuda la confianza porque de alguna manera las reglas hacen que se vuelva una rutina todo lo que se vive. Y eso es bueno para el ambiente familiar porque uno sabe cómo puede reaccionar el otro ante algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me pase algo en mi salud, tú tienes la seguridad que en medio de la incertidumbre, tu familia va a actuar de tal forma, ¿no? Me van a cuidar, me van a ayudar, me van a llevar al médico, pero cuando no hay nada establecido, ¿no? Y no hay esa confianza, generas la incertidumbre y te enfermas y no sabes quién te va a atender, ¿no? No sabes quién te va a ayudar. Eso también ayuda a las reglas, a generar esa confianza, ¿no? Para que en medio de los momentos de incertidumbre nosotros podamos generar seguridad dentro del hogar. Entonces, en esto ayudan las reglas, ¿no? Que parece que nosotros a veces no les tomamos en cuenta, ¿no? Decimos, no, pero son importantes, ¿no? Tienen beneficios para el hogar. Y una de las cosas interesantes es cómo se dan las reglas, ¿no? Y hoy quiero que analicemos, ¿no? Cómo se dieron en nuestras casas y cómo cómo se están dando hoy en nuestros hogares, ¿no? Y hay dos formas cómo se dan las reglas dentro del hogar. La primera es de manera implícita y la segunda es de manera explícita, ¿no? Hay reglas que se construyen de manera implícita, son esas reglas que se dieron sin decirlas, ¿no? Es decir, nosotros nunca dijimos, vamos a hacer esto, ni nos pusimos de acuerdo en una mesa sentados para decir, vamos a poner esta regla, no, esa se dio, ¿no? O sea, en un momento dado, la regla se dio. ¿Cómo se da cuenta uno que hubo una regla implícita y que nunca se habló? Cuando se rompe la regla, ¿no? Por ejemplo, en mi casa nunca nos dijeron a nosotros, no, no puedes llegar, por lo menos nosotros que éramos varones, ¿no? No puedes llegar tan de noche, ¿no? Digamos, ¿no? Hasta que llegamos a las 2 de la mañana del parque, ¿no? Jugando fútbol. Y mi mamá nos estaba esperando ahí con un palo de escoba en la puerta de la casa, ¿no? Y diciendo, entren, no les voy a pegar. ¿No? La peor mentira que una mamá dice, no, entren, no les voy a pegar, entren. ¿No? Y ahí era el primer paso que se da. Y uy, chuta, pero más el teatro que hacemos nosotros también, ¿no? ¡Ah, no me pegue! Y ¡pah! El palazo. ¿No? Más de la llorada del teatro que hacemos nosotros que hacíamos nosotros que el mismo palazo que nos daba. Entonces, ahí se da cuenta la familia que había una regla implícita. ¿Cuál era la regla implícita? No, puede salir a jugar, pero no hasta tan tarde, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Cuando llegamos demasiado tarde, más tarde de lo que era tarde, ¿no? Entonces, había esa regla implícita. Nunca la hablamos, nunca se nos sentó en la mesa a decir, pueden salir, pero hasta las 8, yo qué sé. Pueden salir, pero hasta las 10, ¿no? Nunca supimos que era tarde hasta que realmente sobrepasamos la línea de tarde para nuestros papás, ¿no? Y el palacio y toda esa cuestión. Entonces, lo mismo les debió pasar a ustedes en sus casas, ¿no? Que tuvieron esas reglas, como a ustedes les pasó hace un momento que les pregunté, que no podemos verbalizar porque tal vez no fueron explícitas, que es la segunda forma de hacer reglas. La explícita es cuando nosotros sí nos sentamos, dialogamos con los que están dentro del hogar y ponemos una regla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los padres pueden decirle a los hijos, solo puedes mirar la televisión 1 hora. Esa es una regla explícita. Usted le está diciendo a su hijo o a su hija la regla, ¿no?
O usted le dice, a la ñaña no se le pega. Esa es una regla explícita que usted está dando, ¿no? No se pega aquí en la casa, ¿no? Entonces, son reglas que nosotros vamos a decirlas de manera clara, concisa y precisa, ¿no? Pero las implícitas son esas reglas que nosotros ni siquiera dijimos, pero se dieron. Y eso es lo malo, ¿no? De las reglas implícitas, que como no se dijeron, suponemos que todos entendieron que las reglas así, ¿no? Y ese es lo peor que puede sucedernos dentro del hogar, ¿no? El pensar que todos deben suponer que las reglas así, ¿no? Y como les digo, la única forma de saber cómo eran las reglas es hasta que se rompe la regla dentro del hogar, ¿no? Les pongo un ejemplo. Esto también tiene que ver mucho con comunicación, ¿no? Cuando uno recién se casa, ahí es cuando se empiezan a forjar muchas reglas, ¿no? Y, y a veces se dan estas reglas implícitas y también las explícitas. Y lo importante es que sean más las explícitas que las implícitas las que se den dentro del hogar, ¿no? Y les digo algo que nos pasa casi la mayoría, ¿no? No sé si por lo general, pero creo que la mayoría de hombres somos más desordenados que las mujeres, ¿no? Digo la mayoría porque siempre hay otros que sí son súper ordenados. Hablo más por mí, ¿no? Y lo que puede suceder es que, por ejemplo, yo llego, dejo la ropa tirada, como hacía tal vez cuando era más joven a mi cuarto, ¿no? Cojo, llegaba, me sacaba la ropa y encima de la cama y ya, ¿no? Regresaba y la ropa milagrosamente estaba en su lugar, en el tacho de la ropa sucia o doblada en el armario, ¿no? Milagrosamente, digo yo. Pero no era milagrosamente, era que mi esposa había agarrado la ropa y la había puesto en su lugar. ¿Ya? ¿Qué va a suceder ahí? Si a la siguiente vez que yo haga esa situación, se va a crear una regla. ¿Cuál es la regla? Yo dejo la ropa tirada ahí y mi esposa la va a recoger. No. ¿Hablamos de esa regla? No, es una regla implícita que se dio dentro del hogar, ¿no? Y eso es lo que sucede con muchas mamás, ¿no? Llega el hijo, tira la ropa por donde sea, ¿no? Y la mamá la recoge y luego el niño la sigue tirando donde quiera, porque la regla implícita que se dio es yo tiro la ropa y mi mamá la recoge, ¿no? Yo tiro esto o yo lo dejo esto aquí y ya va a aparecer ordenado, ¿no? Y por eso es que nos pasaba a la mayoría de nosotros de, mami, no vio mi saco azul, no lo encuentro, ¿dónde estará? ¿Qué pasó? ¿Dónde le puso? ¿No? Y cuando íbamos, mamá decía, vas a ver dónde le encuentre, ¿no? ¿Qué te hago si le encuentro? Y milagrosamente les aparecía, ¿no? ¿Por qué les aparecía? Porque ellos sabían dónde ponían las cosas, porque nosotros no las ubicábamos. Entonces, por ejemplo, dentro de nosotros, en el matrimonio, bueno, eso no nos pasó mucho a nosotros porque mi esposa es súper ordenada, entonces, ni bien llegamos a la casa, era este es tacho, tacho se llama, tacho, aquí va la ropa sucia, ¿no? Zapatos, aquí va zapatos. Le costó, pero terriblemente porque uno era acostumbrado de llego a la casa y la ropa a la cama, ¿no? Y con ropa, en mi casa era ropa sucia, media sucia, no tan sucia y sucia. ¿No? Era como que esa sí se puede usar, esta todavía una apuesta más, decíamos nosotros ahí en casa. Pero aquí en nuestro matrimonio ya no era, esto es tacho y en este tacho hay que poner la ropa sucia. Entonces se generó una regla explícita, ¿no? Pero si se hubiera generado una regla implícita donde ella hubiera recogido siempre mi ropa, eso trae problemas dentro de la organización del hogar. ¿Por qué? En algún momento la persona que está haciendo eso, que no le gusta hacer eso porque quisiera que todos guarden las cosas donde les corresponde, va a explotar porque va a decir, esto no es lo que yo quiero, ¿por qué dejas tu ropa siempre tirada ahí? Ahí está el tacho. No. Entonces, no se creó nunca una regla explícita, sino una implícita. ¿Cuál era la implícita para la otra persona? Ella la va a recoger, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos generando en el hogar siempre reglas explícitas, ¿no? Que conversemos las cosas que se van a hacer, que digamos las cosas que nos molestan para que hayan estos acuerdos de relación, que es la regla, ¿no? Y así haya una mejor armonía dentro del hogar. Si nosotros no hacemos esto, luego nos vamos a pasar peleando con las demás personas porque decimos, es que así deberías hacer, ¿no? Pero nunca se habló de que hay que hacer esto. Y tal vez también ya lo están hablando ustedes, pero es bien complicado romper rutinas, ¿no? Por ejemplo, si usted ya 5 años le dejó hacer lo que les daba la gana a todos en casa, ¿no? Pero ahora quiere volver a normalizar todo, a organizar mejor las cosas, le va a costar, pero sí es posible y hay que mantenerse firme en lo que se quiere, ¿no?
Y porque si no se mantiene firme, por ejemplo, hablando de los hijos, los zapatos no van ahí, ¿no? Ya, está un día, los zapatos no van ahí, 2 días, aquí van, le va y le enseña, ¿no? Le lleva donde pone los zapatos, listo. ¿No? Al siguiente día ve los zapatos de ahí y dice, ay, pobrecito, vino cansado. ¿No? Coge los zapatos y le da poniendo donde es. ¿Qué va a suceder? Que lo otra vez va a haber una regresión en esta cuestión de las reglas, ¿no? No se va a acostumbrar a hacerlo. Les digo porque a nosotros, con esto de que mi esposa es más ordenada que yo, más organizada dentro de estas cuestiones, ¿no? A mí me cuesta más, ¿no? Ahora ya, parece que poco a poco ya vamos dominando esto de ser organizados, pero es complicado porque ella me decía, yo ya te dije dónde van los zapatos. Entonces, lo bueno de las reglas explícitas también es que la responsabilidad ya cae sobre la persona que no cumple la regla. Entonces, usted puede, en el caso de los niños, puede decirlo, hay una consecuencia, ¿no? No vas a poder jugar con estos juguetes, o vas a hacer otra cosa esto, o vas a calmarte un rato en tu cuarto, o vas a tu cuarto, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay la regla, no hay responsabilidad de nadie. Pero si hay la regla y alguien la incumple, entonces ya hay una responsabilidad, ¿no? Y ya no le van a ver como la mala como sabe suceder en las familias, ¿no? El papá es el chévere, ¿no? Y la mamá es la mala porque pone las reglas, ¿no? En esto de las reglas explícitas también es importante, como siempre en todas las charlas les hemos dicho, que papá y mamá se pongan de acuerdo, ¿no? Que no sea solo la mamá o el papá las que pongan las reglas en la casa. ¿Por qué? Porque luego se hace un champús en la casa con esto de las reglas, ¿no? Puede salir hasta las 8, pero mi papi me dijo hasta las 9, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es la regla, no? A mi mamá hasta las 8, papá hasta las 9 porque es más chévere, ¿no? No, debemos empezar a establecer las reglas explícitas dentro del hogar para que juntos como pareja puedan, eh, puedan estarse siempre defendiendo el uno al otro, ¿no? Y no sea, es que mi mami si me da permiso, le voy a preguntar a mi mami mejor. ¿No? Y van donde la mamá, porque la mamá es más sensible, dice después, andate, voy a hablar con tu papá, ¿no? Les digo porque nos pasaba a nosotros también cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes, ¿no? Donde apelábamos a mi mamá porque decíamos, mi mamá me va a ayudar hablando con mi papá y ahí algo va a suceder y ya, ¿no? Más bien, nosotros ahora que me acuerdo, le utilizábamos a mi hermano menor, ¿no? Como mi papá tenía afinidad a mi hermano menor, ¿no? Siempre le mandábamos a pedir permiso a mi hermano menor y le decíamos, anda a pedir permiso vos porque a vos sí te dice sí, ¿no? Y realmente sí nos funcionaba. Pero eso no es bueno, no lo hagan. No lo vuelvan a replicar en sus familias. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros empecemos a verbalizar las reglas que queremos dentro del hogar, ¿no? Que ustedes empiecen a establecer las reglas que les van a ayudar a su mejor convivencia. Yo no les puedo decir las reglas que ustedes deben tener, porque solo ustedes saben qué acuerdos de relación necesitan en sus casas, ¿no? ¿En qué está fallando tal vez el haber no puesto una regla, sino que implícitamente estamos esperando que ellos hagan lo que creemos que deben hacer, ¿no? Pero no se puso una regla, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan los chicos a la adolescencia y no se pone una regla sobre el noviazgo, usted a veces está implícitamente porque van a la iglesia esperando que ellos a los 18 años tengan una relación con un hombre puro, santo, pulcro, cristiano. Y, y no sucede así. Ni cuando se habla la regla a veces no funciona porque no hubo una organización desde antes, ¿no? Por eso es importante establecer las reglas desde ahora, al menos si ya empiezan con chicos adolescentes, a hablar claro. Te vas a enamorar, pero eso no quiere decir que puedas tener novio, ¿no? Vas a poder tener novio cuando tengas 30 años, una maestría y 2 doctorados, algo así. Ya cada quien ya. Eso le dijera yo a mi hija. Pero ya depende de cada uno de ustedes. Pero es establecer las reglas, ¿no? No esperen que su hija no se enamore, por ejemplo, cuando llega a la adolescencia, se va a enamorar, pero es importante la comunicación. Esto de las reglas, y en la semana que viene vamos a hablar de la comunicación. Es importante la comunicación, porque si no establecen estos acuerdos de relación, se van a ir por otras partes a hacer lo que ustedes no quieren que hagan, ¿no? Y les digo, porque también fui adolescente y creo que ustedes también, ¿no? Yo al menos no hace mucho. Listo, entonces, no se olviden, ¿no? Las reglas necesitan ser verbalizadas, ser habladas, ser establecidas dentro del hogar, para que aun cuando alguien se equivoque y rompa la regla,
pueda asumir la responsabilidad de esa equivocación. Si no se lo hace así y es solo implícita, va a ser muy difícil que alguno de los que están en casa asuma la responsabilidad de eso porque nunca se verbalizó, nunca se habló. Listo, sigamos. Sigamos, pero antes les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué reglas implícitas creen que hay en sus casas ahorita, ¿no? Que nunca se habló, pero ustedes dicen, es así. No, así es y punto. ¿No? ¿Y qué reglas explícitas ustedes sí han forjado dentro de su casa? ¿No? Ayúdanos con un ejemplo nomás para que vayamos, de alguna manera vayamos juntos también entendiendo mejor esta cuestión. Como les veo que no van a participar de manera voluntaria, vamos a ir por cómo yo les tengo aquí en el video. Y vamos a ver los que no participaron primero hace rato. Rubicita, has estado por aquí, ya te tocó. Listo, Rubicita, a ver. Y a ver, estaba pensando todavía. Ya estaban pensando. Sí, iba a anotar, pero no, ya no me dejaste para tener la idea. Dale nomás, piénsale en voz alta. Sí. eh, bueno, las explícitas creo que sí es, tienen que arreglar su cuarto. Yo no arreglo nada, ni alzo nada, ¿no? Eh, eso, Voy a anotar porque me ¿qué parece una más? excelente regla. Sí, sí, es que a veces cuando me doy cuenta que no ha arreglado, más que todo a mi Jeremy, eh, se, se lo manda y bueno, ahí tal vez se lo manda a arreglar o no sale. No sale a jugar, no salió a comer, no sale a hacer nada, ¿no? Era de haberlo hecho en el tiempo apropiado. Eso, bueno, y una implícita, esa me hace pensar más. Mm, implícita. Es que esas son las que se están dando y uno no se da cuenta muy bien. Uno se da cuenta hasta Hola. que alguien la rompe. Hola, Jere. Hola, panillita. Ahí Hola, no. mi rey. Ay, ya queda hablar. No. Hola, Fanny. ¿Qué será? ¿Qué será una implícita? Acuérdate, alguna vez ellos hicieron algo y tú nunca les habías dicho que eso no debían hacer, pero te apareció cuando la rompieron. Ah, tal vez abrieron la ventana, bueno, no la puerta, porque siempre les dije que no podían abrir la puerta de la casa cuando estaban solos. Y yo estaba atrás y habían abierto la ventana y habían regalado dinero a un señor. Y me di cuenta cuando regresó ese señor a volver a pedir dinero. Ellos me avisaron que ya había venido antes. Ya, Ajá. esa es una regla implícita, sí. De ahí les dije que Porque, ellos no salen claro, ahí recién puse, no salen con nadie, solo nosotros. Ventana, puerta, lo que sea. ¿sí? Ajá. Esa es una regla implícita. No, no, como quien dice, hasta el momento que no se rompió, o sea, mejor dicho, el momento que se rompió, ahí se dio cuenta que había esa regla, pero nunca se la había puesto. Y hubo una Sí. explícita Otra también. Le mandé, ponte a mi hija donde los abuelitos y luego ellos le habían mandado con el tío. Entonces yo le dije que eso no se podía dar. Y yo le mandé donde los abuelitos, no le mandé donde el tío. claro, entonces había una regla implícita de puedes ir nomás, pero Algo así, claro, tú te diste cuenta hasta que se rompió. sí. Y cuando ya se rompió, pues hay que verbalizar la regla que sí se quiere que se cumpla. Entonces, Sí, no sí, puedes sí. ir a otro Tienes que lugar. llamar a pedir permiso. A Eso, ver si es que te damos o no. Porque no estaba bajo nuestro cargo. claro. Estaba allá donde los Entonces, abuelitos. eso es interesante porque uno ahí se da cuenta y dice, nunca me has hablado de esto. Sí, Y uno dice, qué loco, porque es algo importante, no es algo así nomás, es algo serio, ¿no? Y uno dice, chuta, no hablamos de esto. Y sí, sí. sucede en muchas casas, ¿no? Yo pensaba, sabes que yo estaba durmiendo y ella estaba en otro lugar. O sea, eso no me parecía. Y yo no sabía dónde ella había estado. Mm. Sí, sí, eso es lo importante de las reglas. Por ejemplo, les pongo una que me impusieron a mí cuando éramos novios con mi esposa, ¿no?
Y la regla de la mamá, en este caso la hermana Rosita, era hasta las 6 me avisan dónde están. ¿No? Y yo tenía que buscar un lugar, ¿no? Donde hayan, como ahora, ¿no? Donde hayan el distanciamiento social y máximo unas 100 personas. Antes era al revés, mínimo 100 personas. ¿No? Entonces, es justo lo que dice Ruby, ¿no? La mamá sabía dónde estaba ella, sabía la hora que debía llegar y estaba lista a ver el reloj. Si a las 6 no está, ya habían problemas. Entonces había una regla de cuidado. No era una regla solo por poner, era una regla de cuidado, tanto para ella como para mí, ¿no? En ese tiempo que éramos solo novios. Porque como dicen, el diablo es puerco. Entonces, hay cosas, como les digo, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero que realmente son cosas importantes que debíamos haber establecido, pero que no se establecen, que había habido una regla implícita sin que nos habíamos dado cuenta, por eso es implícita, hasta que se rompe, ¿no? Hasta que se rompe esa regla y hay que verbalizar una nueva. Lo más duro es que hay familias que no las verbalizan después. A veces dicen, ya pasó, venga, entre a la casa. La idea es que después de que ustedes vean que había una implícita y a ustedes la implícita les parece que no estaba bien, es verbalizar la explícita, es decir lo que queremos, lo que necesitamos de aquella persona para que no se rompan estos acuerdos de relación que es la regla. ¿Alguien más por aquí? ¿Quién más está por aquí? Mi hermana Berito, le escuchamos. La única Berito que está aquí. Parece que no está aquí. Ha estado en espíritu presente nada más. Vamos por acá. ¿Quién más está por aquí? Mi hermana Milady, dele. A ver, una regla explícita que hay aquí es, por ejemplo, tenemos una perrita y la perrita siempre me tocaba a mí arreglar toda la pobre perrita hasta que les dije, bueno, si ustedes quieren la perrita, entonces un mes va a arreglar uno, la perrita se va a encargar de la comida, se va a encargar de limpiar todo, tenerla bañadita y todo listo. Y el otro mes le toca al otro. Y así descansé yo de estar limpiando, de estar organizando, y ahora ellos se dedican a la perrita, porque saben que si no se dedican a la perrita, se va la perrita. Entonces ellos, claro, tienen que mantener todo limpio, todo organizado, el patio bien para que todo esté bien. Y una implícita, a ver, la tenía y se me olvidó. Una implícita es que, ay, no, se me olvidó. A ¿Cuándo les ver, regañó? ¿Cuándo les regañó? Acuérdense, las mamás se acuerdan clarísimo cuando les regañaron a los hijos. ya, por ejemplo, que la ropa de ellos tienen que bajarla, porque ellos tienen el tachito de la ropa de cada uno en su cuarto. Si no la bajan, quedan sin lavar la ropa, o sea, quedan con la ropa sucia. Entonces ellos siempre saben que tienen que bajarla porque si no se quedan con la ropa sucia. Y cuando están con la ropa sucia, entonces a ver por qué están con la ropa sucia. Entonces ya saben que tienen que bajarla y saben que tienen que tenerla ahí en el tacho grande para poderle lavar. Entonces, esa Pero yo creo que nunca, es. usted nunca les dijo, tiene que bajar la ropa porque si no, no se lava. O sea, sí, o sea, no es algo que yo cada ratico les diga, sino que ellos ya saben que tienen que bajarla, Eso no es cuando, tendencia. porque si no van a estar sucios. ¿Ya? Sí, es como hay que bañarse, no hay que estarles diciendo que se bañen, no es regla, es algo implícito. Eso. Aunque en este frío a nosotros sí nos toca apoyarnos mutuamente, decir hay que bañarse, ya es. Eso. Listo. ¿Alguien más? Últimas participaciones y continuamos. Chuta, esto de voluntariado no funciona en ustedes. A ver, yo. Ahí va el voluntario. Para quedar bien a mis amigas.
A ver, una que me acuerdo, la primera vez que le trajimos un animalito, un perrito a la Kelly. O sea, implícitamente pensamos que les van a cuidar, que les van a querer, todo, ¿no? Pero les quieren demasiado. Y les hostigan tanto, tanto, tanto que pobres no pueden respirar. Entonces, ya con eso ya tocó ponerle reglas a la Keilita de decir, Kelly, o sea, el perrito puedes jugar, pero tienes que dejarle libre, porque mi hija quería todo el tiempo abrazarle, todo el tiempo estar con él. Entonces, decir, no, Keilita, o sea, el perrito también quiere ser libre, quiere estar andando solito, quiere Necesita hacer tu otras espacio. cositas solo. Entonces, ahí está la implícita y ahora la explícita. Porque tiene reglas la que hay. Pero ahora tiene un gato y no un perro. Sí, esto es interesante. Cuando se adquieren mascotas, la mayoría de las personas cree, ¿no? Que los hijos ya están preparados para la responsabilidad de la mascota, ¿no? Y no. Les quieren tanto que los ahorcan de la euforia, ¿no? A veces no es maldad, realmente es de la euforia, de ese cariño que les tienen a los animales. Eh, por eso es importante también en esto de las reglas, por ejemplo, cuando alguien va a la escuela, ¿no? Es establecer las reglas antes de que vaya a la escuela. No puedes hablar con personas que no son, no es tu maestra, por ejemplo. No puedes salir sola hasta que yo llegue, me esperas en la escuela, cuestiones así, ¿no? Y lo mismo pasa con los animalitos. Antes de tener los animalitos hay que establecer las reglas, ¿no? Lastimosamente, no sucede a la mayoría con la experiencia. Ya cuando vemos que el animal está a punto de morir, ahí decimos, no, hay que decirle algo más porque si no, este pobre gato o perro va a ser el primero y el último que le vamos a dar. ¿No? Y realmente si nos ponemos a pensar, no es un problema de los niños, ¿no? Porque el niño está aprendiendo a manejar sus emociones, está aprendiendo a que le ayuden a desarrollarse, ¿no? Y las reglas es parte de la organización que se le da. Cuando no se tienen estas reglas suceden como los casos, como dijo mi hermana, ¿no? El pobre animal, ¿no? Va a sufrir por este maltrato físico, emocional y psicológico que le hacen al pobre animal. Y eso también sucede en las familias, ¿no? El trato también está establecido a través de los límites y los límites establecidos a través de las reglas, estos acuerdos de relación. Como les hablábamos al inicio, también forjan, ¿no? Cómo van a ser las relaciones, padre-hijo, madre-hija, madre-hijo, hermano-hermana, ¿no? Porque también se puede dar el maltrato por esto, ¿no? Por la falta de establecer las reglas que se pueden hacer. Es verdad, en muchos casos está implícito el no tienes que pegarle a tu mujer, ¿no? Pero hay hogares donde realmente hay necesidad de decirle no tienes que hacerlo, ¿no? Por eso digo, es tan importante verbalizar las cosas porque si no va a ser bien, 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 bien duro, ¿no? Una de las reglas que a mí me acuerdo hasta el día de hoy que me decía, no mi mamá, sino mi hermana, era cuando era adolescente, ¿no? Y hasta ahora me quedo, ¿no? Por eso es que todavía no tenemos hijos. Me decía, no vas a embarazar a una muchacha, ¿no? Y fue una regla verbal, ¿no? Y una regla tan verbal que tal vez muchos muchachos necesitaban escuchar, ¿no? En la adolescencia, que pensamos que explícitamente dice, mi hijo es prudente, mi hijo es bien sabio, ¿no? Casi como Salomón, y no va a pasar nada porque él es un hombre realmente hecho y derecho, ¿no? Y no, realmente necesitan, y necesitamos todos, el vivir bajo una organización, el vivir bajo estas normas, acuerdos de relación que nos ayudan a nosotros a vivir bien. Ahora, en estas charlas, en estas semanas, hablamos un poco de la estructura familiar, los límites, la semana anterior, la semana pasada, hace 15 días, hablamos un poco de los estilos de paternidad, ¿no? La semana anterior hablamos un poco de cómo se maneja la autoridad, y hoy estamos hablando un poco de las reglas. La próxima semana vamos a hablar de la comunicación. Pero yo quiero que ustedes sepan qué beneficios tiene una familia que tiene una buena estructura familiar. Es decir, que manejan bien sus límites, que han puesto sus reglas, ¿no? Para la buena convivencia familiar, que manejan la autoridad no de forma autoritaria, sino un poco más democrática, con un estilo de paternidad más asertivo,
¿no? Más flexible en relación a la edad de cada uno de los que están ahí, que tiene reglas claras, ¿no? Normas fijas de cómo es la convivencia dentro del hogar, ¿no? Aquellas personas que tienen una buena estructura familiar tienen algunos de estos beneficios, ¿no? El primero es que una familia con una buena estructura familiar, ¿no? Que está trabajando en esto, tiene menos estrés, ¿no? Y creo que eso es lo que quisiéramos todos en nuestras casas, que se reduzca el estrés. Los estudios dicen que en los lugares donde más estrés se da no es en el trabajo, ¿no? No es en cuando usted va manejando, ¿no? Y hay un montón de carros frente suyo y no sabe usted qué hacer porque aparte de eso, como buen ecuatoriano, está atrasado, ¿no? Es en el hogar, ¿no? Donde más estrés a veces se produce, ¿no? Y es duro, ¿no? Saber que dentro de las familias se produce estrés cuando debería ser lo contrario, ¿no? La familia debería ser ese refugio donde uno va a descansar. Pero para muchos, si le dicen tú, anda a tu casa, no quieren estar en su casa, ¿no? Porque su casa es una fuente de estrés, ¿no? Pero cuando vamos trabajando este de la estructura familiar, uno de los beneficios es que se reduce el estrés, porque el hogar está más organizado, porque no se sobrecarga a una sola persona responsabilidades que pueden ser compartidas y porque hay cosas que dentro del hogar son necesarias como arreglar la casa, limpiar baños y toda esa cuestión, que son parte del bienestar familiar y que si hay una vivencia más organizada a través de lo que ya hemos hablado, se reduce el estrés porque no se sobrecarga, como les mencioné hace un momentito, a una sola persona, que casi siempre es la mamá, ¿no? Ustedes han de haber visto eso. O cuando la mamá no es la hermana mayor, ¿no? Cualquiera de esas dos, ¿no? En algunos casos puede ser también el papá, ¿no? Que también esté en esta sobrecarga, ¿no? Entonces, la idea es ir manejando bien esta cuestión para que haya esa integración entre las funciones que hace muchas veces el padre y la madre y que se pueda trabajar en todas las áreas conjuntamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, el área material de traer el sustento a casa y el área socioafectiva, que es el de estar con los chicos, conversar, hablar, reír, jugar y toda esa cuestión, ¿no? Muchas de esas a veces se hacen solo para la madre, por ejemplo, ¿no? La parte socioafectiva. Y el padre cree que solo es la parte material. Pero dentro de la estructura del hogar, la idea es que se trabaje ambas, ¿no? Si hablamos bíblicamente, cada uno tiene su responsabilidad, pero eso no quiere decir que se lave las manos en la otra, porque parte del funcionamiento familiar es que todos contribuyamos en todo, ¿no? No quiere decir que porque yo trabajo y digo, es que yo me paso el lomo y vengo cansadísimo, no juegue con mi hijo, por ejemplo, ¿no? O viceversa, ¿no? Es que yo también paso aquí y no sabes lo que se hace en la casa, estoy cansadísima, ¿no? Y no quiera hacer algo más. Entonces es eso de siempre estar integrándonos y trabajando juntos, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar a que en el hogar haya más armonía. Entonces, una de las cosas importantes es que dentro de una buena estructura familiar, que sigamos trabajando en esto, se da esto, ¿no? Menos estrés, ¿no? Que eso es bueno. La segunda cosa que se da dentro de una buena estructura familiar es esto. Se genera este sentimiento de seguridad y de construcción de la identidad familiar, ¿no? Y esto es bueno porque eso ayuda a que la vida familiar sea más satisfactoria, ¿no? Cuando no hay seguridad dentro del hogar, eso influye hasta en la toma de decisiones a la larga en los hijos, ¿no? Los chicos que crecen en hogares inseguros, a la larga es más difícil para ellos tomar decisiones, ¿no? En cosas simples. Por ejemplo, lo que compro o qué relación tengo con una persona. Y por eso es que muchos terminan relaciones muy rápido, porque como crecieron en lugares muy inseguros, no sienten esa seguridad cuando empiezan una relación. Y al paso, cuando ya va a ser como algo serio, la desechan y dicen hasta aquí nomás, porque no se generó esa seguridad desde el hogar. Entonces, la idea es que vayamos generando una buena estructura, una buena organización, una buena forma de trabajar en casa para que se genere este sentimiento de seguridad, ¿no? Y ese sentimiento de seguridad va a generar confianza, buena autoestima en los niños, ¿no? En los que viven ahí también en la casa. Va a crear una identidad familiar,
¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que van a tener autonomía, es decir, van a ser independientes, pero a la vez también van a tener esa identidad de soy también, por ejemplo, hablando de mi familia, soy también un valle, ¿no? Ahora soy Valle Yepes, ¿no? Pero también soy parte de una familia a la cual primero me debo a la mía, en este caso mi hogar, pero de la cual vengo también, ¿no? Se genera esa identidad, esa autoestima, esa confianza a través de ese sentimiento de seguridad. Y la otra que genera una buena estructura familiar es estabilidad en las interacciones que se dan dentro del hogar. Estabilidad en el sentido de que las cosas se vuelven más previsibles, ¿no? A veces pensamos que, como saben decir, lo imprevisible sea lo bonito dentro del hogar, ¿no? Que me sorprendan. Y dentro del hogar la idea no es que nos sorprendan, ¿no? Porque por ahí aparece un domingo 7 y nos sorprendió a todos, ¿no? Y la idea no es esas sorpresas, sino que sea previsible las interacciones que se tienen dentro del hogar. Es decir, si yo tengo un problema, ¿no? Yo pueda saber que mi mamá me pueda ayudar, ¿no? Entonces es previsible la reacción que va a tener mi mamá. Viceversa, también puede ser que yo me meta en un problema y sepa que la reacción que puede tener mi mamá es desastrosa. Entonces no voy a ir donde mi mamá. ¿Sí me entiende? Entonces, esto de una buena estructura familiar va a hacer que también haya estabilidad en las interacciones y que todos sepamos en los momentos de angustia o de incertidumbre que hay seguridad dentro de la casa, hay confianza y que todos podemos desarrollarnos saludablemente dentro de ese hogar, ¿no? Que todos sabemos cómo cada uno va a reaccionar ante situaciones que estamos viviendo hoy. Y eso es lo importante, por ejemplo, ahora en este tiempo de coronavirus, ¿no? El tener una buena estructura nos va a ayudar a enfrentar mejor esta temporada de pandemia, ¿no? Porque nos va a dar la seguridad, por ejemplo, de que mamá y papá hacen lo que les corresponde, ¿no? Pero cuando no tenemos las seguridades, ¿qué va a suceder, no? La incertidumbre nos puede matar. Y por eso es que en muchas casas en esta temporada se ha generado ansiedad, ¿no? Y muchos han sufrido hasta de ataques de ansiedad por el temor, por el miedo, por esa falta de seguridad que se daba dentro del hogar, ¿no? Y un poco por la negligencia en muchos casos, ¿no? Otros abandono ya totalmente por la negligencia familiar y muchas otras cosas que se pueden dar. Entonces, nos ayuda también a la estabilidad, ¿no? A la estabilidad dentro de las relaciones que tenemos en el hogar y nos ayuda a que en el futuro nosotros si tenemos un problema sepamos que podemos acudir también a la familia, ¿no? Y que no sea como muchas veces nosotros decimos, a los últimos que les cuentes a mi familia, porque ellos son, ay, si le contara, como me saben decir a mí, es que si les conociera usted, pastor, ni usted los pidiera ayuda, ¿no? Y a veces sucede así, sino que debería ser lo contrario, ¿no? En un momento de dificultad, sé que puedo ir a donde mi familia y sé que ellos me van a dar la mano, ¿no? Sé que ellos me van a levantar si estoy caído, sé que ellos me van a apoyar si necesito apoyo, ¿no? Sé que ellos me van a abrazar si necesito un abrazo, cuestiones así, que debe ser parte del ambiente familiar. Entonces no se olviden, ¿no? Una buena estructura familiar nos ayuda a muchas cosas. Dentro de ellos, a que podamos vivir una vida saludable en el hogar, donde todos podamos tener bienestar y donde ninguno de los que están ahí se sienta mal o no pueda desarrollarse integralmente como es lo que se quiere. Listo, con esto terminamos. Una pregunta para terminar. Ustedes como padres, ¿cuál creen que es la regla más importante que debería tener su familia? Con esa pregunta terminamos. Gracias por participar. ¿Qué dicen? Conversen, a ver, ¿a quién se anima? O a dedocracia otra vez. Vamos ahí. Mi hermano Darwin, que está por aquí. Vamos conversando unos minutitos para ya terminar. Amén. Buenas noches, mis hermanitos, con todos. Que el Señor les bendiga. Antes que Buenas nada, pues noches. disculpas por el retraso. Pues yo pienso que una regla en la casa sería para nuestros hijos el amor hacia los padres, el respeto. Eh,
Eso pienso, mi hermanito. Apenas lo que alcancé a escuchar sobre esta charla que la Listo, mi hermano estamos teniendo. Darwin, no se preocupe, es una buena regla, la verdad. ¿Alguien más? ¿Cuál creen ustedes que es la regla más importante que ustedes como padres deberían transmitir en sus hogares a sus hijos? Reflexiones, reflexión. Sería la comunicación para mí, Sin caerse, sin caerse. porque con la comunicación, o sea, podrían tener la confianza de contarnos las cosas o lo que les pasa, creo, ¿no? ¿Ya? No, esto es personal, solo es para conversar nomás. No, no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Gracias, Fanny, por tu intervención. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Ustedes cuál creen que es la regla más importante que debería tener un hogar o su casa? ¿Sí? ¿No? Está interesante la pregunta. Yo también creo que me voy por el respeto unos a otros. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más? Mi hermana Fanicita parece que va. Sí, yo creo que, y según las enseñanzas, pues es en el entorno familiar, el respeto y el amor, enseñarnos a amarnos, porque de eso también, o sea, si nos enseñaron desde pequeño a amarnos, o sea, nos amamos hasta que seamos viejitos y nos respetemos, todos los hermanos, toda la familia. Eso pienso. Listo, mi hermana Fanicita. Mi hermana María parece que por ahí también va a participar. Buenas noches, Señor les bendiga con todos. Dios le bendiga, mi hermana María. Cuéntenos, ¿cuál sería para usted la regla más importante que debería tener un hogar? La regla más importante sería entre los padres y los hijos el respeto y la obediencia. Porque si obedecemos obedecemos a los padres, entonces así mismo es que los respetamos y los honramos. Y Listo, también mi hermana así mismo que María. los hijos nos respeten a nosotros. Ah, Ajá. Y listo, mi sean hermana María. obedientes es lo mejor, o sea, lo más agradable, que eso también es, o sea, para Dios también igual, porque si los hijos aprenden a ser obedientes con los padres, así mismo aprender a ser obedientes a Dios. Mm. Listo. Ujú. ¿Alguien más? Si no, ya seguimos cerrando esta cuestión. Listo. Les dejo yo con la regla que la Biblia dice que es la regla de oro, ¿no? Porque eso es interesante también. La Biblia también nos da a nosotros normas para organizarnos mejor, para vivir mejor, para tratarnos mejor también, ¿no? Eso es muy, muy interesante que tenemos también en la palabra, ¿no? Normativas, eh, reglas, acuerdos de relación para que las cosas funcionen mejor. Y eso también funciona con Dios, ¿no? Hay estos acuerdos de relación que tenemos con Él para que también tengamos una buena relación con Él, ¿no? Como no volvernos al pecado, ser nueva criatura, despojarnos de la vieja naturaleza, como dice la palabra. Pero una de las cosas que nos dejó el mismo maestro de maestros, Jesús, fue la regla de oro, que dice, trata a los demás como quisieras que te traten a ti, ¿no? Y esa es la regla, pienso yo, más complicada que nosotros tenemos individualmente que cumplir y que nos va a ayudar muchísimo a nosotros en nuestras relaciones dentro del hogar. El tratar a los que están ahí como quisiéramos nosotros ser tratados, ¿no? Es bien, bien diferente a la regla que nos da el mundo. El mundo nos da la regla de no hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti. Esa es una regla pasiva, que hay que cruzarse de brazos y no hacer nada. Mientras yo no me meta en la vida de él, ni él en la mía, vivimos bien. Pero la regla que nos da el Señor, en cambio, es una regla activa, ¿no? Una regla que nos invita a hacer algo. Por eso nos dice, trata, ¿no? A los demás como quisieras que te traten a ti. El hacer algo por otro como
quisieras que te lo hagan a ti. Y pienso que es una regla no solo para el hogar, sino una regla para todo, ¿no? Trabajar o servir a alguien como quisieras que te sirvan a ti. Eso fuera buenísimo para nuestros políticos, que lo pusieran en práctica, ¿no? Eh, lo único que hacen es robarnos, robarnos como no quisiéramos que nos roben, hacen lo contrario. Pero creo que la regla de oro que nos dejó el Señor es una de las que debemos tomar en cuenta nosotros, para nosotros individualmente, ¿no? Y también enseñarles a los chicos, es decir, debes vivir de tal forma que lo que hagas, ¿no? Sea lo que quisieras que te hagan a ti también. Y pienso que ahí empezaríamos a cambiar la mentalidad, ¿no? Porque amaríamos de tal forma como quisiéramos sentirnos amados, respetaríamos de tal forma como quisiéramos que nos respeten, honraríamos de tal forma como quisiéramos que nos honren. Listo, hemos terminado por hoy, que Dios les bendiga, vamos a orar para terminar y nos vemos en la próxima, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, vamos a hablar un poco de la comunicación, ¿no? Entonces, oremos, vamos a pedirle a uno que está por aquí medio distraído, así, que nos ayude a orar. A ver, a quien cerró los ojos al último, vamos a ver. Listo, vamos mi hermana Milady. Ya sabía que era usted, ¿no? Estaba escondiéndose. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para poder aprender un poco más, para poder llevar esto a nuestros hogares, a poner reglas claras, Señor, porque eso es bueno para nuestros hogares, Padre Celestial. Ayúdanos a ser excelentes padres delante de ti. Ayúdanos a ser unos padres amorosos, llenos de tu presencia y que nuestro hogar, Señor, tú siempre seas el primero, Señor. Ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes, a enseñarle a nuestros hijos que el temor a ti, el temor a Dios. Señor, ayúdanos, fortalécenos y también te doy gracias por el hermano, Señor, que nos está enseñando, que tú seas dándole sabiduría, que tú seas dándole inteligencia para poder seguir con estos talleres y que tu presencia sea sobre cada uno de nuestros hogares y sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Amén, que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima.